Bienvenidos al episodio piloto número 2, donde hablaremos de no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Espero que lo disfrutes con una buena taza de café y sin más preámbulo, comenzamos. Un café con CD Ardux, con CD Ardux. Cordiales bienvenidas, gentilhombres, damiselas y el intermedio. Nos encontramos en un nuevo episodio de su muy querida sección Un café con CD Ardux. Y el día de hoy, este tema lo sugirió mi buen compañero y caballero, el Ardux, que pues dijo, oye, tengo esta idea para la nueva sección que estamos haciendo. Es un tema interesante que podríamos tratar porque a él le gusta mucho, así que no es que vaya a dejar de ser el host, pero sí que les voy a pasar bastante la palabra a mi querido compañero el Ardux. Bueno, ¿cómo estás? Qué bueno que estemos aquí otra semana más, Sid. La verdad, qué agradable tener tu presencia aquí con nosotros. Primero, antes que nada, quiero mencionarles del tema. El tema es de que no es una frase sacada de un filósofo que me encanta mucho. Lo saqué de este libro, Filosofía para Principiantes. Es un libro que me regaló un buen amigo mío en el pasado, en el cual hablaremos del tema de la frase que menciona Sócrates: no puedo enseñarles nada a nadie, pero puedo hacerles pensar. Esta frase la escogí principalmente porque, la frase anterior la escogió Sid, o el propósito de la frase anterior también la escogió Sid, y también es parte de Sócrates, que también está mencionada en este libro. La escogimos por una simple razón. La simple razón en la cual escogimos este tema o esta frase es porque es lo que nosotros queremos marcar con esta sección. Por eso es el segundo episodio piloto, porque nosotros lo que queremos hacer con esta sección es no impartirles un punto, sino enseñarles a ser críticos con ustedes mismos y empezar a variar todas sus opiniones. Hay una frase, esta frase se puede variar. Exacto. Y esa es la explicación como tal de la frase. No debemos imponer ideas, debemos enseñarlas a que los demás sean críticos y creen su propio criterio. Esto lo investigué hace mucho tiempo cuando estudiaba letras o estudiaba ética, en ese entonces en mi preparatoria, debido a que teníamos un profesor que nos obligó a hacer un debate, en el cual en ese debate terminé ganando debido a esta frase. Y esa frase, gracias a que terminé ganando por esta frase, es como que me quedó bastante marcada. Y bueno, primero antes que nada, mi punto de vista con esta frase es muy importante, debido a que yo siempre he creído que nosotros somos como unos corderos. Nosotros somos el 80% de las personas, somos corderos que vemos una vista de 90 grados. Esa vista de 90 grados es exactamente ver lo que nos imparten desde chiquitos. Es el punto de vista de que vea la religión, vea catecismo, vea la escuela, vea estudia, luego trabaja, luego muere. Ese es mi punto, ese es el punto que nos han enseñado muchas veces, y es el punto en el cual nos han impartido bastante tiempo con respecto a nuestros abuelos, con respecto a nuestros padres y con respecto a nosotros. Son puntos de vista que yo he tratado de romper. Yo siempre he mencionado en mis streams y en todos lados que nosotros tenemos un ojo humano. El ojo humano puede ver 120 grados, por lo cual nosotros al momento de ser unos corderos solo vemos 90 grados y estamos desperdiciando 60 grados que de los dos ojos que nos quedan. Entonces, al final de cuentas, lo que yo trato de hacer con esta frase es hacer que todos terminen pensando. A ver, Sid, ¿tú qué piensas por esta frase? ¿Tú qué sientes con respecto a la frase de no soy nadie para hacerlos pensar? O sea, no soy nadie para decirles qué hacer, pero sí puedo hacerlos pensar. ¿Tú qué opinas? Yo siento que es muy correcto. Yo siento que hemos vivido a día de hoy también como parte de sociedad y con el propósito de crear orden y convivencia. Yo siento que como sociedad hemos dejado lo que son el medio de los valores como modo de regir una sociedad. Siento que lo hemos cambiado para que sean las leyes, y hasta cierto punto no necesariamente las leyes en un sentido jurídico, sino también de que hemos establecido un camino pues a seguir para ser una persona entre comillas exitosa. Hemos creado estereotipos, hemos creado cosas que han dañado mucho, por ejemplo, a ciertos grupos raciales, que hemos creado una manera de cómo las cosas deberían de ser, pero eso ha sido creado de manera arbitraria, y siento que esta frase habla totalmente en contra de eso, y estoy perfectamente de acuerdo. Yo siento que no todas las vidas humanas son iguales. Yo siento que toda la gente puede encontrar diferentes caminos. Yo siento que una vida nadie te la tiene que decir cómo vivirla, excepto tú. Y en lo personal, yo diría que hasta cierto punto la vida más vanilla, más por defecto, es bastante aburrida, en mi pequeña y humilde opinión. Y yo pienso que vivir de manera diferente es algo bueno, es algo positivo. Yo siento que en vez de ver los contratiempos que te podría causar el ser
tú de manera totalmente autónoma e independiente, no deberías verlo por esa parte, deberías verlo por la parte de qué tan único puedo ser, qué tantas cosas puedo crear. Si eso le da propósito a tu vida, el de tener un legado, pues adelante. Yo siento que ahí es donde te deberías centrar y no tanto en la parte de tengo miedo de hacer cosas nuevas y por eso estoy viendo, como tú dices, como un cordero. Yo diría que también, si eres una persona más, pues no tan, por ejemplo, creativa, no tan abierta a otras cosas, si te gusta la manera, si te gusta el status quo que tienes, pues perfectamente quédate ahí. Solamente pero que ¿no crees que la es una gente parte de debería tener conformismo? libertad ¿No para... es parte de conformismo? O sea, el hecho de que tú también estés aceptando algo que te dicen los demás es parte de ser conformista y aceptar que todos los demás tienen un punto más crítico que tú, ¿no crees? No siento que relacionándolo con el tema que vimos en el episodio piloto número 1, si podrían verlo, el link estará acá abajito. Yo siento, como dijimos, que hay una verdad absoluta y una verdad objetiva, entre comillas, que yo soy alguien que busca esa verdad, y yo pienso de que tú deberías verlo con tus propios ojos, tal y como está diciendo esta frase. Yo siento que si te gusta tal cosa, que no sea porque las otras personas se le están diciendo, que no tenga una relación de causalidad. Al conformismo, o sea, si tú crees que una persona que está aceptando lo contrario a esta frase, una persona que acepta tal las cosas como le dicen, una persona que no prueba por sí misma, es una persona que se vuelve conformista, ¿no? Es una persona que a fin de cuentas no tiene punto crítico. En ese caso sí, pero, o sea, yo estoy diciendo que si, por ejemplo, estás de acuerdo, o sea, no necesariamente que estar de acuerdo con algo que la sociedad ha impuesto es malo. Hasta cierto punto, como dije, es para crear, pues, ciertamente orden, paz y una vida de ciudadanos estable. Y siento que no hay nada de malo en estar de acuerdo con ciertas cosas, pero si quieres romper ese paradigma, adelante, totalmente. Deberías pensar, o sea, siento que la gente debería siempre pensar con sus propios ojos, no con lo que la gente le dice, pero si está de acuerdo con otra cosa, que somos 7 billones de personas, o sea, vas a estar de acuerdo con alguien siempre en algo, y compartir una postura no se me hace algo necesariamente malo o dañino. Yo siento que así debería ser, que tú lo puedas ver con tu ojo crítico, una vez evaluarlo y decir, a mí, en mi particular de manera de ser, me gusta esto, no porque me lo están diciendo otras personas, no porque me lo está imponiendo una sociedad establecida hace sepa la madre de cuántos años, perdonen la vulgaridad ahí, pero yo siento que así es como debería regir uno su vida. Pero ¿hasta dónde podemos decir que esta frase creada por Sócrates, esta frase es... o sea, ¿cuál es su límite? Por ejemplo, podemos decir de que sí, puedes tener tu punto de vista diferente hacia los demás, pero ¿cuál es ese límite con respecto a ese punto de vista? ¿Hasta qué punto podemos llegar en el cual nosotros nos podamos hacer nuestras propias cosas? Por ejemplo, yo puedo decir, adoro a los nazis o adoro ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto ha llegado? Por ejemplo, nosotros nos han enseñado que los nazis eran malos, pero ¿sí eran malos o literalmente era algo que teníamos que reflexionar? Y dependiendo del punto de vista donde estemos, desde la posición que estemos, vamos a tener un punto de vista diferente. Es algo que trato de buscar, como tú dices, una verdad absoluta. ¿Qué es lo que tú crees que llega como límite? Yo siento que el límite de esta frase es cuando algo ya cruza un cierto umbral, de que no sé dónde está ubicado ese umbral, yo igual lo quiero encontrar, pero es ese punto donde dices, esto objetivamente es dañino, esto ha sido probado de que, por ejemplo, como tú dices, el nazismo causó la muerte de muchas personas, causó tratamiento, causó inequidad entre muchos grupos sociales, entre géneros, entre razas. O sea, fue algo que objetivamente, pues viendo todos los lados posibles, si es que me estoy perdiendo algún lado, porque eso es parte del método científico, aceptar de que no siempre puedes ver todos los lados, no puedes calcular todas las variables. Pues es cierto que cuando algo ya globalmente pues está visto como malo, como bueno, pues podrías decir, hey, no estás pensando diferente, o sea, estás pensando de manera diferente, pero tu pensamiento está siendo perjudicial, ¿sabes? ¿Erróneo o perjudicial? ¿Cuál es la diferencia entre erróneo y perjudicial? Porque una parte puede ser que sea erróneo porque tú dices, no, es un error apoyar a los nazis porque hicieron mucho daño. Pero perjudicial también puede ser algo que, por ejemplo, yo tengo un punto de vista en el cual puede ser perjudicial para ti, pero no por eso significa que sea erróneo.
esta es la barrera en cual yo estoy tratando de descubrir también. Sí, yo siento que el término erróneo es relativo, no es algo que yo sienta, perdón, es algo objetivo. Siento que erróneo es cuando estás estableciendo una afirmación, estás estableciendo un contexto donde dices, a ver, para nosotros como humanos, la supervivencia, el orden, la convivencia y el hecho de que seamos una especie gregaria donde dependemos de cada uno, donde vivimos en sociedad, yo siento que es perjudicial para el funcionamiento óptimo de una sociedad. Yo siento que obviamente ser nazi y segregar a la mitad de tu población donde perfectamente podrían estar haciendo, yo que sé, una actividad económica tranquila, viviendo en paz, como a su bola, ¿no? Siento que es perjudicial el hecho de decirles, hey, tú eres menos. Ese es mi punto de vista, de que es erróneo para el funcionamiento correcto de una sociedad. Erróneo en sentido general no se puede, porque a lo mejor podría ser de que tu afirmación, tu contexto sea, pues, yo qué sé, destruir el mundo. Sería una frase muy vaga, pero si tu objetivo es separar a todo el mundo, si es crear discordia, pues claro que sí es correcto tener un sistema donde todo esté separado y sea malo. Nosotros tenemos nosotros tenemos esa concepción de decir, o bueno, no de decir, sino de asignar los conceptos de bueno y de malo y de incorrecto y de... Pero también tenemos esa moral muy impuesta. También eso nos perjudica, porque esta frase lo que está haciendo es criticar todo. O sea, bueno, mira, te voy a explicar cómo yo comprendo la frase. ¿Vale? Esa es la filosofía. Exacto. Esa es la filosofía es criticar todo. Entonces, lo que yo entiendo de esta frase de que no soy nadie para decirles qué hacer, pero sí quiero hacerlos pensar, también a mí me genera ese conflicto de qué es malo, qué es bueno, qué es lo intermedio, qué es el color gris como tal, que tanto decimos, no solo es blanco y negro, también hay un gris. ¿Qué es eso a final de cuentas? Es lo que ¿Puedo añadir más de eso? Yo la manera en que reflexionando he llegado a una conclusión es de que no existen blancos ni negros, sino que, o sea, es una escala de grises, y el blanco es el gris más claro que hemos encontrado y el negro el gris más oscuro que hemos encontrado. Es una manera de hablar, es básicamente, ¿no? Decir sí, solamente de que pues estamos limitados a nuestra percepción, tal y como lo dijimos en el anterior video, en el anterior episodio piloto. Y básicamente, pues al todo lo que hace alusión a esto es de que es simplemente porque algo no sea... Es que también la moral, vista desde un cierto punto objetivo, científico y directo, pues no tiene sentido. O sea la moral como perspectiva es, o sea, está orientada a hacernos funcionar, como ya dije, como grupo social, como grupo gregario, como especie gregaria, perdón, que somos los seres humanos. Y básicamente con eso regimos nuestra vida, nuestro mundo. Y pues un ejemplo como tú pusiste, el del nazismo, es incorrecto para el buen funcionamiento. Bueno, no necesariamente para el buen funcionamiento, porque funcionaba entre muchísimas comillas, pero... Sí. Pero a fin de cuentas era algo que perjudicaba a la mayoría de la sociedad. Entonces nosotros podemos poner que el límite de esta frase es cuando ya perjudica al prójimo, cuando ya perjudica a otro ser que no seas tú mismo. Porque eso también basaba mucho en la filosofía. La filosofía se basaba en hacerte preguntas y cuestiones con respecto a ti y personas que te rodeaban, pero sin el hecho de afectarlos. Era como un tema de ser, sí. O sea, no ser egoísta. ¿Tú crees que esta frase se puede llegar a un límite en el cual ya no seas egoísta? A ver, la filosofía es la rama del conocimiento que plantea todas las preguntas, pero que no responde ninguna. Y creo que no es su propósito de la filosofía, responder preguntas. Ese es el propósito más bien de la ciencia. Sócrates es el papá de la filosofía. Sócrates es el que fue el primer filósofo conocido, porque hay muchos antes en este libro que les menciono. Está Pitágoras, está Demícrite, está estaba entre otros. Aquí tenía bastantes filósofos que no encuentro ahorita mismo su nombre. Está Tales del famosísimo teorema de Tales, entre muchos otros. Entonces, pero Sócrates fue la primera persona que nos hizo cuestionar esto. ¿Sabes por qué Sócrates hizo esto? ¿Sabes por qué Sócrates hacía que todos reflexionaban? Era por la manera en cual
Sócrates hacía esto para llegar a su manera de cómo cuestionar las cosas era la hermenéutica. Sócrates llegaba al punto donde él quería gracias a base de preguntas. Sócrates te preguntaba y te hacía ver y conocer las cosas mediante fuera de... Sócrates era una persona que creía mucho en la democracia, creía mucho en el régimen, creía mucho en la sociedad como uno mismo. Al momento, y por eso mismo murió. A final de cuentas Sócrates fue asesinado porque pues por lo mismo de que creía tanto en la democracia que pues la propia democracia lo traicionó. Pero lo que voy, Sócrates lo que buscaba en este punto era que todos se preguntaran cosas y todos fueran como él. No al 100%, porque ningún filósofo quiere que sean como él, porque cada filósofo sabía que tenía algo malo. Y Sócrates sabía que tenía algo malo, que era no ser violento. Era una persona pasiva, una persona como podemos mencionar en algún futuro episodio, Gandhi o algo así por el estilo, que terminan siendo asesinados y cultivados por su propio cultivo, vaya la redundancia. Entonces es algo que Sócrates, lo que el momento es de plantear esta idea, es decirnos: yo no quiero que sean como yo ni siquiera yo quiero que sean como yo, quiero que ustedes piensen y ustedes analicen cómo deben ser ustedes para un mejor mundo. ¿Tú crees que gracias a esta frase podemos conseguir un mejor mundo? ¿O siempre va a haber variables que van a ser para ir en contra? En el sentido estricto de la palabra, sí que podemos conseguir un mejor mundo al siendo todos críticos, a la hora de que surja una nueva ideología, cuestionar si está bien, si está mal, si es perjudicial. Pero también hay muchas, o sea, la moral, como ya dije, o sea, en propósito general, es mantenernos en orden, ¿sabes? Y hay diferentes morales, hay diferentes maneras de llegar a ese objetivo. Y siento que tal y como está el status quo del mundo ahorita en este año 2021 que recién está comenzando, si todo el mundo fuera más crítico, claro que sí. Así, la respuesta corta es claro que sí. Pero solamente de que pues se puede extrapolar a otros contextos, que sería, por ejemplo, imagínate que el mundo cambia y, bueno, o sea, hay muchos paradigmas que se podrían romper y cambiar y cosas que vemos bien, como por ejemplo el consumo de carne, ¿sabes? O sea, la gente que es vegana dice pues de que está mal porque estamos matando animales, pero hasta cierto punto es nuestra naturaleza. Y pues del punto de vista de la moral, bueno, dependiendo de qué moral lo estés viendo, o sea, ves cómo se expande poco a poco y cómo el concepto de erróneo y correcto es como una aguja que va cambiando de dirección. O sea, dependiendo de cómo lo veas, podría ser bueno, podría ser malo. Si dentro de, digamos, 100 años, lo correcto, entre comillas, establecido por la sociedad es de que todo el mundo sea como una mente de colmena. Imagínate que la inteligencia artificial nos gobierna y ahora todo es recto. Tú sigues un camino, naces, vives, te ordenas, mueres. ¿Sabes? O sea, si funcionas, por ejemplo, con una colmena, entonces conceptos tan occidentales de nuestra sociedad, que de hecho ya lo estamos viendo en China, de que la gente no tiene tanta libertad como nosotros, a ellos los vigilan de manera objetiva con cámaras que te reconocen en la calle si haces algo malo. O sea, todo ese concepto de libertad que nosotros tenemos, ellos lo verían como erróneo en 100 años en el futuro, ¿sabes? Pero a nosotros desde nuestra perspectiva pues sería malo, y de hecho hasta cierto punto nos estamos contradiciendo, porque si quieres un funcionamiento óptimo de una sociedad, ¿por qué no utilizar a todos sus miembros de la manera más inteligente sin que ellos, pues, sin tomar en cuenta la manera en que su bienestar, por así decirlo? Es lo que hace China y por eso les ha ido tan bien económicamente. Tienen un montón de gente, los han utilizado, los han sobreexplotado y a ellos les va mal. Pero eso ¿hasta qué punto está bien? Para el funcionamiento de su sociedad, entre comillas, puedes decir que está bien si utilizas como métrica la economía pura, bruta, el Producto Interno Bruto. Si eso lo utilizas entre comillas está bien, pero el individuo te va a salir la moral. Pero ¿qué es más importante, el individuo o la sociedad? Si el individuo consiste de la sociedad, o sea, el individuo como tal, nosotros dos ya generamos una sociedad. Si yo no estoy bien, no podría hacer este podcast, no podría hacer este programa. Por ejemplo, sí, de hecho, ahí es cuando te digo que entran las diferentes morales. Hay el concepto de... ¿cómo se llamaba? Este concepto de es una moral, si no estoy mal, kantiana, es el... olvidé el nombre, pero lo tengo en la punta de la lengua. Básicamente lo que establece es de que el mayor beneficio para el mayor número de individuos. O sea, se llama funcionalismo, perdón, ya lo recordé. Y básicamente pues te dice eso, de que
¿de qué te sirve tener una economía súper buena si el individuo está haciendo, o sea, si de manera individual cada uno está sufriendo mucho? Pero no hay manera así, no hay algo establecido por, yo que sé, por un Dios, ¿sabes? Que universalmente vaya comprobado y nos hable directamente y nos diga, esto tiene que ser tal y tal y tal. No tenemos métrica para eso. Nadie nos trajo al mundo ya listos sabiendo cómo funcionar. Eso está también sujeto a nuestras libertades. Para el público, ¿tú qué predicas? El público que nos está escuchando, ¿qué debe hacer? ¿Debe seguir la frase de Sócrates o debe ser alguien más del sistema? Yo voy en contra de... Yo voy más para ir en forma de Sócrates, lo que te digo. Nosotros tenemos una vista periférica de 120 grados al completo. 120 grados. Si nosotros únicamente seguimos un sistema, serían 90 grados. Nos estaríamos reduciendo la vista a esto. A casi nada. Estás perdiendo todos tus laterales y estás perdiendo todos los demás puntos de vista que puedes llegar a tener para un mejor futuro. ¿Por qué deberíamos seguir entonces? ¿Tú qué le recomiendas al público? Porque lo que nosotros tratamos de hacer en este programa es recomendarles y hacerles reflexionar sobre eso. Y cada persona, esto también que llegue a sus propias conclusiones. Eso también va un poco en contra del programa, porque nosotros lo que queremos hacer en este programa es que ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones. Pero ¿qué recomiendas más? O sea, a final de cuentas, yo quiero que lleguen a sus propias conclusiones de que si eres bueno siendo alguien del sistema, si eres bueno siendo alguien que estudia, a alguien de ser, pero yo quiero que alguien se ponga a decir, un ejemplo muy banal. Si tú eres alguien bueno estudiando, pero por ejemplo tú quieres ver más allá del estudio, ponte a trabajar y ponte a ver si eres mejor en el trabajo. Es un ejemplo banal, pero es un ejemplo que se aplica al día a día. Hay mucha gente que deja de estudiar y se pone a trabajar y les va mejor trabajando que estudiando. Pero como están tanto tiempo metidos en que tienes que estudiar, porque es lo que nos impartieron hasta llegar a la universidad. No hacen lo que quieren. No hacen lo que quieren. Entonces aquí cuando te digo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que tú recomiendas para el público? La respuesta que de hecho dirían tus queridos amigos filósofos si les preguntaras en persona sería un simple, no sé, cada persona es diferente, cada contexto es diferente y siento que hay gente que incluso sí son conformistas de acuerdo a la definición de la persona, o sea, a la definición, perdón, del concepto de conformista, pero que se terminan acostumbrando y les termina gustando, o sea, yo no soy quien para dictar su filosofía de vida, no soy quien para medir su felicidad. Lograste mi punto, ¿sabes por qué? Porque todo esto lo que te hice fue meterte presión hasta el punto en el cual tú dijiste la frase de Sócrates. Dijiste, yo no soy nadie para hacerles pensar. Exacto. Yo no soy nadie. Ese es el punto. Ese es todo el punto. Logré mi punto. Mucha gente, ya hablando en serio con ustedes, público, mucha gente se pone bajo presión, trabaja y tiene este tipo de preguntas como le acabo de hacer a Sid. Lo que yo hice básicamente fue un experimento en el cual hasta dónde se puede doblegar la moral de una persona. Sid es una persona de moral muy fuerte y siguió la frase de Sócrates, y es lo que tratamos de hacer con ustedes. Ni por más presión que les pongan en el mundo, a fin de cuentas tú vive y deja vivir. También es una frase que podría aplicar en esto, ¿no? De que a fin de cuentas, es una frase en la cual puedes dejar, o sea, tú vive y sí, imparte alguna filosofía, imparte algo de tu escritura, pero si tú eres feliz haciendo algo, hazlo y haz que las demás personas piensen en por qué tú lo haces, pero nunca les impongas que lo hagan. Muchísimas gracias por confirmar mi punto. De nada. Pero bueno. Y bueno, ¿qué más podríamos abarcar de este tema? ¿Tienes algo más que añadir? No, la verdad confirmaste mi punto y es algo que me gustó. Creo que puedo finalizar bien el episodio con esta pequeña filosofía en la cual, tras haber estado bajo presión, seguimos teniendo esa moral, y es eso lo que tenemos que lograr. Ustedes, personas público que están escuchando este programa, pues les recomendamos mucho que sigan teniendo esta filosofía y que estén listos por los siguientes episodios, que a partir del siguiente episodio ya es el episodio 111. Así que, Sid, ¿puedes decir cuál va a ser el tema del episodio 1 para dar un pequeño spoiler? Es un pequeño spoiler que no es spoiler porque está sacado de un contexto. Este episodio lo preparé, o sea, no puedo decir que... o sea, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? El nombre del episodio es ¿con cuánto te rompes? Pero esa pregunta es muy abierta y lo tengo preparado en un contexto definido donde básicamente va a tratar de mí haciéndole preguntas y no cuestionando, pero sí tratando de entender mejor acá a mi co-host, el Arkham, y espero que les guste. Va a estar muy interesante. Creo que nos van a conocer bastante más con ese tema, así que esténse suscritos, esténse preparados porque ya se vienen. ¿No? Justo hoy te rompo, ¿no? Casi.
Casi quiebro tu moral hoy. Ese güey. Bueno, gente, sí, bueno, espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo lo hice. Y bueno, ¿algo más que añadir? Simplemente compartan este video con más personas para que conozcan de la filosofía y conozcan más de este hermoso mundo. Y pónganse a pensar por ustedes. No dejen que los demás piensen por ustedes mismos, ¿vale? Los queremos muchísimo y así que never stop playing. Never stop playing.